Buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a todos los que están aquí en la sala de manera presencial y a todos los que están conectados online, incluyendo también a nuestros dos ponentes que van a tomar la palabra esta mañana, en esta primera sesión, para volver a la dinámica de los ejercicios que estamos considerando. Hoy vamos a ver la tercera semana de los ejercicios. Ese es el telón de fondo para las reflexiones de la jornada de hoy. Y recordemos que en esta tercera semana rogamos por la gracia de la compasión, la gracia del sufrimiento, de sufrir con aquellos que sufren, de sufrir con el Señor crucificado, y en este contexto es como abordamos nuestros temas, nuestras reflexiones y consideraciones del día de hoy. Así que es un gran placer para mí presentar al primer ponente de hoy, el padre Orobator. Padre Orobator, que nos va a hablar online, decano de la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara, originario de Nigeria. Ha servido como provincial para la provincia jesuita de África Oriental y es presidente de la Conferencia Jesuita de África y Madagascar. También es delegado de la Sínode sobre Sinodalidad y es autor de una serie de libros. Él nos dará una breve presentación hoy y estamos muy honrados de tener su presencia. Así que pasamos ya a la presentación del padre Orobator. Para este simposio sobre los ejercicios espirituales y la conversión ecológica, quisiéramos ofrecer una reflexión sobre los ejercicios espirituales número 196, que nos llevan a considerar cómo el Señor se esconde durante la pasión y esa pena de la tierra y de los seres humanos crucificados por nuestra sociedad, nuestra civilización consumista. La tercera semana nos coloca ante la realidad brutal de la cruz. Jesús crucificado viste la corona de espinas, su cuerpo lacerado por los azotes del látigo. Enfrente de Cristo crucificado, ¿qué podemos decir? Nada. Es un encuentro en silencio, sin palabras. Basta con mirar a Jesús y permitirle el privilegio de retornarnos, devolvernos esa mirada. Ignacio de Loyola nos dice en sus ejercicios, la divinidad se oculta. Nos dice San Ignacio, en lugar de revelarse como el conquistador valiente, Dios permite a su sagrada humanidad que sufra de manera tan cruel. Y al hacer esa observación queda claro que Ignacio no quiere ni endulzar ni falsificar las realidades tan duras. La experiencia del sufrimiento y de la muerte parece confirmar la intuición, y desde Ignacio también, que a veces en tiempos como ese, más que nunca cuando anhelamos ver la cara de Dios, Dios se muestra ausente y nos deja en un estado vulnerable, nos sentimos asustados, nos sentimos abandonados. Dios se oculta y la humanidad sufre de manera cruel, como el profeta Habacuc. Uno se tienta a pensar, ¿por cuánto tiempo seguirá ocultándose su divinísima naturaleza? Cuando estamos en las catastróficas del poder de hoy, cuando utilizamos, abusamos el don de la creación en base al paradigma tecnocrático en el que nos encontramos, vemos ahí un ejemplo concreto de hasta qué punto se oculta la divinidad y esa rotura que provoca el dolor y el sufrimiento. Esas realidades, sentimos rotos, sufrimos. Esas son las realidades de la tierra, que es nuestro hogar común, como el Papa Francis lamenta
nunca, y le cito, nunca hemos maltratado de esta manera en nuestro hogar común como lo hemos venido haciendo los últimos 200 años. La agonía de la tierra es la angustia de la humanidad. El destino de la tierra es la carga de los pobres. Lo hemos visto en todo el mundo, la frecuencia e intensidad de fenómenos atmosféricos sin precedentes, olas de calor, incendios, inundaciones atmosféricas, sequías prolongadas, tormentas de nieve, desertificación. Todo ello son síntomas de lo que el Papa Francisco denomina la enfermedad silenciosa, el cambio climático que afecta a todos, sobre todo a los pobres, nos lo dice el Papa en Laudato Si. El dolor y el sufrimiento de la pobreza es una enfermedad visceral que sufre el planeta Tierra y por eso el Papa dice que el clamor de los pobres es el clamor de la tierra. No estamos ante dos crisis separadas, una medioambiental y otra social, sino que estamos ante una sola crisis compleja que es a la vez social y ambiental. Eso es lo que dice el Papa. Por los pobres la tierra está rota, está herida, todo por esta intervención humana que ha sido cruel con la naturaleza, que ha sido descuidada. La preferencia del amor, por tanto, es lo que debe llevarnos de manera determinada a cuidar y debemos ponernos, por tanto, del lado de la tierra y de los pueblos y las comunidades que sufren las consecuencias de esa devastación. Y en unas situaciones así, de dolor ecológico, de agonía, inevitablemente surge la cuestión de Dios con mayor intensidad si cabe. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Esta pregunta nos confronta cuando vemos esa situación de Cristo crucificado, derrotado. La divinidad puede estar oculta, pero Cristo crucificado no está indiferente. Cristo crucificado llora. Es un llanto y un lamento que está lleno de pena profunda, para que nosotros le contemplemos a Jesús en la cruz y eso nos deja una conciencia plena, nos indica que ahora, cuando la tierra y los pobres están sufriendo por el cambio climático, por la destrucción del entorno, la contaminación de aire, tierra, agua, Cristo crucificado llora, gime. San Juan nos cuenta que Jesús lloró con la muerte de su amigo Lázaro y en tiempos de calamidades ecológicas, cambio climático, está pasando algo parecido. El Cristo crucificado gime y llora de manera inconsolable, como Raquel en el Antiguo Testamento, por todos los pueblos que se han sacrificado y ahora por nuestro consumismo en esta cultura consumista y de despilfarro actual. Jesús llora con los pobres, con la tierra. Dios llora. Pensémoslo, reflexionemos en la idea del llanto de Dios. Nos desconcierta Dios, que se supone que ha de ser fuerte, sobre todo en momentos como este, en que la humanidad parece que se dirige a un apocalipsis ecológico. Una y otra vez nuestra historia de cristianismo nos muestra a Dios como el poderoso, el victorioso, guerrero, glorioso. Nos debe de dar tranquilidad y confianza. ¿Dónde está ese Dios cuando los pobres y la tierra necesitan que nos liberen, nos salven de esos grilletes de la desigualdad, del sufrimiento, del dolor? Ignacio de Loyola, ¿cómo responde en los ejercicios espirituales ante esta situación? Ignacio nos dice, la divinidad se esconde en lugar de manifestarse y desvelarse como conquistador valiente. Su humanidad hace que suframos también de manera cruel
contemplando al Cristo crucificado, llorando en la cruz. El dolor de tantas personas crucificadas nos recuerda constantemente que tanto la tierra como la humanidad están sufriendo también una especie de pasión. El cambio climático, todos los desastres, catástrofes, calamidades, todas las tragedias que ha acarreado el cambio climático es una experiencia de pasión. Nos lo dice en Laudate Deum el Papa. Todo está conectando, todo está conectado y nadie se salva solo. La propia palabra pasión no está apartada de Dios. La tradición cristiana se refiere a la muerte y sufrimiento de Jesús como pasión. La manera en que entendemos esa realidad puede ser una fuente de esperanza, curiosamente. Cuando Ignacio sugiere que la divinidad se esconde, que la divinidad se oculta, yo lo interpreto así. Si tenemos la valentía, el coraje de mirar a los ojos a ese dolor, a ese sufrimiento de los pobres y de la tierra, descubriremos la divinidad que habita dentro de nuestra condición humana rota y herida y despedazada. La divinidad habita en nuestra casa común, destrozada y afectada, que es la tierra. Parte de la lección de la tercera semana nos dice que dentro de estos sufrimientos, ese dolor tan actuales a nivel individual o colectivo, individual, ecológico, la fe nos permite ver a un Dios apasionado que no es ajeno al sufrimiento, no es un omnisciente, omnipresente, apartado. No, la fe nos revela un Dios vulnerable y lleno de empatía. Cuando contemplamos a Cristo crucificado, cuando lamentamos la pena de la tierra de los seres humanos crucificados por nuestra cultura consumista, Dios está ahí en ese momento de la pasión. Dios se muestra ahí compasivo, Dios que sufre con los que sufren, Dios que siente nuestro dolor y llora con nosotras. Francisco nos lo dice, la compasión significa sufrir juntos, no permanecer indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de los demás, porque somos todos parte del universo, todos estamos conectados por los mismos vínculos y formamos juntos una especie de familia universal. Incluso Origen en el segundo siglo ya decía que desde su misericordia Dios sufre con nosotros porque Dios tiene corazón, el mismo Dios que declara con compasión. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor contra de sus opresores. Por tanto, sé perfectamente bien lo que están sufriendo en Éxodo capítulo 3, versículo 7. En esa tercera semana, en esta tercera semana de pasión y sufrimiento, Dios es como esa gallina del proverbio en África que tiene dolor de cabeza cuando ve el pollo cocinado en la cazuela. Dios llora, Dios se lamenta, la divinidad se oculta y se esconde en nuestro dolor y sufrimiento. No puede estar lejos del dolor y el sufrimiento de los pobres, Dios, tampoco de la tierra, nuestro hogar común. La divinidad se esconde en nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Dios conoce bien nuestra pasión, está muy cerca. Si Dios no sufre y no es capaz de sufrir con los pobres y con la tierra, será difícil ver cómo Dios puede alegar que nos ama, nos lo enseña el Evangelio. Que Dios ha profesado este autosacrificio por amor por nosotros en la cruz y puede sentir nuestro dolor y oír nuestro lamento. Quizá la cuestión no es tanto la acción de Dios, sino la ubicación de Dios fuera de la preferencia del amor por los pobres. Dios se encarna entre aquellos que no tienen acceso a la justicia, que no tienen dignidad. La divinidad está ahí, ahí dentro. La historia de la pasión de Dios está entretejida con el tejido de nuestra pasión y todo esto no termina en la cruz. La divinidad se oculta en el sufrimiento y el dolor y esa es la fuente de esperanza, no es un agujero negro de la fe, lo dice el Papa en su
Urbi et Orbi, en este mensaje justo en el pico de la pandemia de COVID. Decía él, tenemos una ancla. Por su cruz nos hemos salvado, tenemos un timón, por su cruz nos hemos redimido, tenemos esperanza, por su cruz nos hemos sanado y nos hemos podido abrazar, de manera que nada ni nadie nos pueda separar de su amor redentor. Eso decía el Papa. Por la fe sabemos cómo la historia de la pasión de Cristo termina, pero en tiempos de vulnerabilidad de los pobres y de la tierra, el camino del Calvario a la tumba vacía es largo y doloroso, y solo caminando con el Cristo crucificado ese camino podremos cantar el pregón pausal, el pregón pascual de Cristo resucitado. Ese esconderse de la divinidad en momentos de dolor y sufrimiento significa que Dios está con nosotros aquí y ahora en ese lugar que el Papa Francisco denomina la oscuridad espesa, la oscuridad de la pasión de los pobres, también de la tierra, que no puede superar la luz de Cristo resucitado. Por muy oscura que sea la noche, romperá la luz del día cuando la divinidad parece estar oculta durante la pasión, aparece de repente, se manifiesta de manera espléndida en su santa resurrección. Esto es un ejercicio espiritual 2.3. Y en el análisis final, cuando nos encontramos con la pena de la tierra, de los seres humanos crucificados por nuestra civilización consumista, el ocultarse de la divinidad nos llama a una conversión radical de afectar a la tierra sin cuidado, sin cuidarla, a conscientemente vernos afectados por el clamor de la tierra y el lloro de los pobres, eso que habita en aquellas fronteras peligrosas, precarias, márgenes, zonas más desfavorecidas. La capacidad la tenemos dentro, en el núcleo de quienes somos, la capacidad de conmovernos. Esto es quién es Dios. Eso es Dios. Y ese es el mensaje de la tercera semana de los ejercicios espirituales. La divinidad se esconde dentro de nuestro sí roto, nuestra pena, nuestro lamento que podemos experimentar desde la confianza y la alegría, la resurrección de nuestro Dios victorioso.